Proyecto Primera Unidad Ecuaciones Diferenciales. Aplicaciones de la SEDO, en la ley de enfriamiento de Isaac Newton en un procesador Intel. Integrantes: Said Bosquez, Lander Sánchez, Dylan Sosa y Gabriel Paredes. Objetivos del proyecto. Objetivo general: identificar las leyes de enfriamiento y calentamiento de Newton y aplicar la SEDO en un caso de la vida real. Objetivos específicos: examinar la ley de enfriamiento formulada por Newton y deducir la ecuación diferencial ordinaria propuesta por Newton para calcular el cambio de temperatura de un objeto. Proponer un escenario vinculado a la disciplina de ITIN, empleando la ley de enfriamiento de Newton. Desarrollar una fórmula que permita calcular la alteración de temperatura de un procesador Intel Core i7 a 770 kg alojado en un centro de datos en cualquier instante. Justificación: la exploración de las ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO, de primer orden en el contexto de la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton tiene una relevancia significativa en el ámbito de la informática y tecnología de la información, ITIN. Los procesadores de computadoras, como el Intel Core i7 a 7700K, generan calor durante su funcionamiento, y comprender cómo varía su temperatura en entornos específicos es crucial para el diseño y la gestión eficiente de los centros de datos. Según los estudios de García, P. 2017, la ley de enfriamiento de Newton describe cómo la tasa de cambio de pérdida de calor de un objeto específico es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y su entorno. Este principio termodinámico establece que los cuerpos más cálidos tienden a ceder calor a aquellos con temperaturas más bajas. Newton llevó a cabo un experimento consistente en calentar una barra de hierro hasta alcanzar el estado incandescente y luego situar en un entorno notablemente frío, registrando el tiempo necesario para que la barra se enfriara. Con los datos recopilados, establece la ley mencionada anteriormente, el cual nos muestra que, para la fórmula encontraremos que delta T mayúscula delta T es la que designa la cantidad de calor que se cede al medio para un determinado tiempo. La constante, K, refleja la proporcionalidad en el proceso, T, representa la temperatura del cuerpo en cuestión, y, TA, denota la temperatura del entorno ambiente. El problema a presentar es el siguiente: en un data center, se halla en operación un procesador Intel Core i7 a 7700 kg, el cual registra una temperatura de 30 C cuando está en reposo. Sin embargo, al iniciar su funcionamiento, su temperatura se incrementa a 40 C después de transcurrir 30 minutos. Tomando en cuenta que la temperatura ambiente es de 23 C, determine 5.1 establecer la ecuación de la temperatura para cualquier tiempo. 5.2 la temperatura del procesador después de una hora. 5.3 el tiempo que debe transcurrir para que el procesador llegue a su temperatura límite de 72 C. Cálculos y resoluciones: ecuación de temperatura para cualquier tiempo. Para entender cómo la temperatura evoluciona en función del tiempo, se utiliza una ecuación diferencial, dt mayúscula sobre dt kt23, que se integra para obtener T mayúscula 7 elevado elevado a la 0,0296 T más 23, donde T es el tiempo y T mayúscula es la temperatura en grados Celsius. La condición inicial es T mayúscula 30 T0. Nos lleva a C7, temperatura después de una hora. Sustituimos T60 T60 minutos en la ecuación y calculamos que la temperatura después de una hora es aproximadamente 64.286. Tiempo para alcanzar 72 C. Planteamos la pregunta: ¿cuánto tiempo llevará que la temperatura alcance los 72 C? Resolvemos la ecuación resultante y encontramos que toma alrededor de 65 minutos y 49 segundos. Explicación paso a paso: ecuación de temperatura para cualquier tiempo. Inicialmente, establecemos cómo la temperatura cambia con el tiempo mediante una ecuación diferencial. Integramos esta ecuación para obtener una fórmula que describe la temperatura en función del tiempo. Temperatura después de una hora: evaluamos la fórmula para T60 T60 minutos, representando una hora, para entender cómo evoluciona la temperatura en este periodo. Tiempo para alcanzar 72 C, planteamos la pregunta de cuánto tiempo tomará llegar a una temperatura específica, 72 C. Resolvemos la ecuación resultante para encontrar ese tiempo. Estos cálculos y resoluciones nos proporcionan una comprensión detallada de cómo la temperatura del procesador varía en este entorno de data center, permitiéndonos anticipar su comportamiento en diferentes situaciones y optimizar su funcionamiento. Se determinó que la temperatura del procesador se acoge a la ecuación 7, 17 7, T/30, más 23,
donde T es el tiempo en minutos y T es la temperatura del procesador en grados centígrados. Después de una hora en funcionamiento, la temperatura que el procesador tomó fue de 64,286 C, y el tiempo que debió transcurrir para que el procesador llegue a su temperatura límite fue de 65 minutos y 49 segundos. Para tener una representación más visual del cambio de temperatura del procesador con respecto al tiempo, se realizó una gráfica. Explicación de la gráfica hecha en GeoGebra: a medida que t tiende hacia el infinito, el término exponencial domina y la temperatura se aproxima a una temperatura límite, que es la asíntota horizontal del gráfico. El término exponencial, 17,7, t/30, implica un crecimiento exponencial a medida que t aumenta. Cuanto mayor sea t, mayor será el efecto de este término en el resultado total, lo que indica un aumento rápido de la temperatura. Conclusiones: la ley de enfriamiento de Newton establece que la rapidez con la que se enfría un objeto es proporcional a la diferencia entre su temperatura y su ambiente. La aplicación de la ley de enfriamiento de Newton en el contexto del cambio de temperatura de un objeto, como un procesador, revela la importancia de comprender y considerar la influencia de la temperatura ambiente en él. Resultado final. El propósito fundamental de la ley de Isaac Newton es ilustrar cómo la temperatura experimenta cambios a una velocidad proporcional. Recomendaciones: es importante tener claro el funcionamiento de la ley de Newton para la aplicación de enfriamiento del procesador, la clave principal en el desarrollo del problema propuesto en base a los estudios realizados. Además de comprender la ley de Newton y la correcta identificación de los datos, se recomienda realizar análisis adicionales sobre posibles variables externas que podrían afectar el proceso de enfriamiento. Factores como la ventilación, la ubicación física del dispositivo y otras condiciones ambientales pueden tener un impacto relevante en el comportamiento térmico. Integrar estos factores en el análisis fortalecerá la precisión y aplicabilidad de las soluciones propuestas. Identificar correctamente cada uno de los datos detallados en el problema es otro componente crucial para el desarrollo del problema propuesto. Esto permitirá utilizar correctamente la ley de enfriamiento de Newton y obtener una solución libre de errores que logre los objetivos planteados. Eso ha sido todo, gracias por ver Carita Feliz. Hacer este video a mí mucho me llevó. Grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, masterización de audio, acoplar video y sonido, exportado en HD, subirlo solamente para que vos puedas disfrutarlo.